Hay dos pantallas aquí de frente en la que hay un cronómetro, unas veces es con 2 minutos, otras con 1 minuto, es una cuenta atrás, entonces todos los de la mesa vemos perfectamente el tiempo consumido, lo que queda por consumir, y por eso cuando se cortan ellos ya saben previamente que han superado su tiempo. ¿Vale? Era porque algunos me han preguntado de cómo lo estábamos haciendo, hay 2 relojes que creo que se ven perfectamente por los 4, así que... Bien, pues empezamos con esta segunda parte. Se han recogido más de 50 preguntas que va a ser prácticamente imposible que podamos atenderlas todas. El equipo de redacción de Nova Alcarria, que están trabajando concienzudamente en esta mesa de la izquierda, han hecho una preselección, pero no es selección, sino un orden. Vamos a empezar y llegamos hasta donde lleguemos. Vamos a darle un minuto, Sara, por favor, porque si no va a ser imposible. Con estas primeras son 11, a un minuto serían unos 44 minutos. Vamos a empezar a mesa corrida a responder y como el último turno lo cierra Silvia, pues este primero lo va a empezar el último cuando acabemos del todo. Empezamos por Pablo, si te parece, y la primera pregunta que nos plantean es sobre pactos. Si queréis entro un poquito a leer lo que entienda. En Castilla-La Mancha gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos. ¿Está dispuesto el PSOE a apoyar a Podemos en España para formar gobierno? Como han hecho en Madrid o Barcelona durante los últimos meses. Y Ciudadanos, ¿apoyaría al partido más votado o pactaría con el PSOE? Y el PP, ¿apostaría por un pacto y con quién? Al fin y al cabo, pactos. Pues que un poco defináis vuestra postura. En primer lugar, se tiende a simplificar mucho los acuerdos entre los partidos políticos. Tienen que ver fundamentalmente con las políticas que se van a hacer. Nosotros nos presentamos con la idea de ganar las elecciones, de ser el partido más votado y de poder gobernar. Y luego, si no es posible, hablamos con el resto de fuerzas políticas. Por ejemplo, el único que ha aceptado el reto, el encargo de Su Majestad el Rey para afrontar la conformación de gobierno ha sido el Partido Socialista. El Partido Popular y Podemos no han hecho ese ejercicio. ¿Cuál es nuestra posición? Intentar ganar las elecciones y luego hablar para hacer políticas, para mejorar la vida de la gente. Y evidentemente eso lo hacemos con la ambición, con la ilusión, con la esperanza de ser un partido referente como hemos sido desde que volvimos a la democracia. ¿Te quedan 14 segundos? Sí. Pues Orlena... No han hecho falta. Bien, pues a ver, en concreto para Ciudadanos era si vamos a pactar con la lista más votada. Bien, es verdad que hemos tendido, en todas las elecciones anteriores, pues llevamos un año de elecciones, a intentar llegar a acuerdos respetando la voluntad popular con la lista más votada. También es cierto que en las últimas generales la lista más votada no se presentó, entonces como no se presentó y no negoció con nosotros, pasamos a la siguiente, que es la que se presentó. Nosotros, ahora mismo Ciudadanos lo que quiere es un acuerdo. Evidentemente no podemos llegar a unas terceras elecciones ni a un bloqueo institucional. Y nosotros también nos vamos a centrar en el qué es lo que vamos a pactar. Y pactaremos sobre unas reformas que necesita España. No nos importa quién va a llevarlas a cabo, pero sí el qué se va a llevar a cabo. Y esa es la política de pactos de Ciudadanos. Eso sí, pactaremos con quien tengamos una base de acuerdo, con la que estemos de acuerdo en la igualdad entre todos los españoles, que es la única condición ineludible. La igualdad de todos los españoles y la unidad de España. A partir de ahí podemos hablar con todo el mundo. Bueno, pues yo creo que nosotros evidentemente estamos abogando por un pacto claramente progresista que confronte una política de austeridad que nos ha traído empobrecimiento y un crecimiento de la desigualdad sin parangón en los últimos años. Creemos que el problema que hemos tenido en la legislatura que acaba de terminar, tan corta que hemos tenido, pues es porque evidentemente con el pacto PSOE-Ciudadanos no podemos compartir un modelo económico abiertamente liberal que está en la base de este empobrecimiento. Creemos que ahí podemos apoyar al PSOE y a la socialdemocracia europea a retomar un nuevo impulso para recuperar esta capacidad de intervención pública que necesitamos, y en ese sentido estamos tendidas todas las manos. Bueno, el Partido Popular va a hacer lo que ha estado haciendo durante estos 4 meses, que es demostrar lo que es la seriedad, lo que es el rigor y lo que es respetar realmente la voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las urnas. Es de ofrecer a las fuerzas políticas que sumaban los diputados necesarios para formar
un gobierno en España una posibilidad de un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional. Esa propuesta fue rechazada y, por lo tanto, pues como dice el humorista de la tele, Irpana, es tontería. Tontería que se ha demostrado durante estos 4 meses en los que mucha gente se ha dado muchos paseos por el Congreso, se ha hecho fotografías en los sitios más extravagantes, se ha levantado de la mesa, se ha puesto ojitos o morritos y desde luego lo que ha hecho ha sido hacer perder un tiempo a los españoles que era imprescindible para seguir trabajando por España. Por eso el Partido Popular aspira y sabe que ganará las elecciones con el apoyo de todos los ciudadanos, tendrá un magnífico resultado y a partir de ahí tenderá la mano para que todos aquellos que quieran sumarse a un esfuerzo para trabajar por y para España, para que la cojan, para que la tomen, para que acepten ese gran desafío que tenemos todos. Muy bien. Muchas gracias. La segunda pregunta que nos plantean es, ¿me puede nombrar alguna propuesta de reforma electoral? ¿Cree que es necesaria? En definitiva, entonces, por lo que nos preguntan es por la reforma electoral y la postura que adoptáis respecto. Empezamos por Silvia, ¿os parece bien? Nosotros creemos que todas las reformas que afectan a las cosas importantes deben ser reformas que se alcancen por y con consenso. Dicho esto, nosotros proponemos una reforma concreta y es que los ciudadanos, que los vecinos de un municipio puedan elegir a sus alcaldes a través de una fórmula de voto directo. Bueno, ahora hay algunos partidos a los que les gustan mucho las primarias, pero luego se les ponen los pelos de punta cuando se trata de elegir directamente a las personas que tienen que regir los destinos de un municipio. Nosotros proponemos, en primer lugar, esa reforma electoral, una reforma electoral en la que haya un mayor peso del voto ciudadano a la hora de elegir los responsables políticos. Y desde luego que no pueda ser la lista menos votada la que gobierne en un municipio o en una comunidad autónoma, eso lo añado de mi cosecha, cuando ha perdido las elecciones. No se puede ganar en los despachos lo que se ha perdido en las urnas. Esa es la postura del Partido Popular y la que defenderemos de común acuerdo, defendiéndola ante los demás responsables políticos. Bueno, pues respecto a la reforma electoral, claramente yo creo que va a depender de los resultados electorales de los próximos comicios. Yo creo que la profundidad y el calado de esta reforma tendría que abogar por realmente superar una situación, digamos, de desproporcionalidad manifiesta de un sistema electoral que ha servido básicamente para plantear bajo una idea falsa o falaz de estabilidad. Hemos tenido pues gobiernos de mayoría absoluta que han sido impracticables, han sido muy difíciles de controlar, ha sido casi imposible constituir una comisión de investigación en el Parlamento durante muchos años. En ese sentido yo creo que hay que abogar por un cambio de mayor proporcionalidad. Ya veremos con qué sistemas y con qué distritalización. Yo creo que ahí también, dependiendo un poco, retomar un poco una reordenación territorial, nos tendría que hacer pensar si necesitamos unos distritos comarcales para la representación territorial. Bien, nosotros creo que compartimos todos, porque ya lo llevamos en los programas todos los partidos el 20 de diciembre, que el objetivo de esa reforma de la ley electoral es lograr una mayor proporcionalidad entre lo que son los votos y la representación que tienen los ciudadanos dentro del Congreso. El sistema que propone Ciudadanos es un sistema parecido al alemán, es un poco complejo, que tiene una parte de las listas, una parte del voto es a listas y otra parte es un voto directo a personas, pero vamos, estamos abiertos a cualquier otra opción, es simplemente una sugerencia que hacemos, una propuesta que nos parece que podría ser bastante representativa, ¿no?, de esa proporcionalidad entre voto y representación, pero desde luego esto se tiene que conseguir con consensos. Para hacer una reforma de calado como es la de la ley electoral hay que tener un consenso amplísimo dentro del... me funciona fatal, perdón. Tiene que haber un gran consenso porque no deja de ser una reforma de calado y para eso estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y hablar de modelos que podamos llevar a cabo y en los que estemos de acuerdo todos. Esto se me... Creo que lo voy a coger con la mano. Bueno, con la mano. El asunto de la reforma electoral... El asunto de la reforma electoral es un tema recurrente en democracia y no solamente en España, en muchos países. Podríamos avanzar hacia la doble vuelta y tendríamos un sistema más estable, podríamos ir a un colegio único, una circunscripción única y valdrían igual los votos, pero las provincias pequeñas como Guadalajara se verían claramente discriminadas, perderían peso territorial. El sistema es
no digo que no es lo más importante. Lo importante en el fondo es que se haga lo que los ciudadanos quieren, atender a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso lo mejor es avanzar hacia las listas abiertas. Es decir, hay personas que quieren votar a un señor de un partido político, pero no a lo mejor a una señora. Bueno, pues que puedan hacer eso, ¿no? Ese es el sistema que yo creo que mejor representaría la voluntad del conjunto. Nosotros pensamos que es bueno que haya primarias. ¿Por qué? Pues bueno, yo he sido elegido en una votación de los militantes del Partido Socialista. Me gustaría que esto también se extendiese a la ciudadanía. Aquí hay personas que han sido elegidas por un señor. Yo tengo que rendir cuentas ante muchas personas. Hay otros que solamente ante una señora o ante un señor. Eso cuenta, eso importa, porque al final eso es lo que te concede no solamente legitimidad, sino también dónde está la soberanía. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta iba a intentar, mientras hablaban, resumirlo un poquito, pero la voy a leer porque me ha parecido interesante. Desde hace 17 años llegué a Atienza como farmacéutico y he estado escuchando la importancia de revitalizar el medio rural. El resultado durante este tiempo, extrapolable a cualquiera de nuestros pueblos, ha sido el cierre de una residencia de ancianos, una oficina de extensión agraria, la oficina de correos, se ha quitado la educación secundaria y cerca del comedor, y cerrado el comedor, por citar algún ejemplo. En el sector de la farmacia, 70 de los 149 farmacéuticos de Guadalajara están en núcleos de menos de 700 habitantes, sobrecargados de guardias gratuitas y con unos ingresos modestos. De estas farmacias que son consideradas de viabilidad económica comprometida, ¿qué propuestas reales tienen para impulsar, regenerar nuestra provincia en el medio rural? Guadalajara no es solo corredor. Pues, por ejemplo, empezamos por Ariel y vamos haciendo... Bueno, pues yo creo que ahí tenemos una serie de políticas que tienen que ir articuladas en un gran pacto de Estado por la defensa del mundo rural, atacando frontalmente la problemática de la despoblación como un problema estratégico. Sin duda, yo creo que se pueden hacer muchas cosas por optimizar una serie de recursos que lamentablemente en el contexto de recortes han retrocedido de manera, en algunas situaciones de manera salvaje, y que implica además adaptar nuevas medidas que van, pues yo creo que nosotros lo tenemos en un paquete integrado donde las rentas de inserción ayudarían a complementar rentas en el mundo rural que serían, digamos, muy importantes. Y para el caso de un farmacéutico, creo que también ahí hay que hacer un apoyo de política tributaria y fiscal para determinadas iniciativas comerciales en el mundo rural y con los pequeños productores. Yo creo que no podemos confundir la causa con el efecto. El problema es que efectivamente en los últimos años, bastantes últimos años, desde los años 70, se va produciendo una despoblación paulatina del medio rural y además eso obedece a muchísimas causas. La principal de ellas, en la provincia de Guadalajara, al menos en lo que yo conozco, en las personas que yo conozco, y Javier es una de ellas, es porque nuestros jóvenes no tienen futuro en el pueblo y por lo tanto se desarraigan del pueblo y por lo tanto se van del pueblo, y los pueblos, cuando tienen menos personas, pues lógicamente tienen menos capacidad para poder ser eficientes a la hora de gestionar determinados servicios. Hay aquí algunos representantes de los agricultores y de los ganaderos. No debemos olvidar que para fijar la población en el medio rural, cuidar de la agricultura y de la ganadería es esencial. Tenemos que hacerlo, pero también sabemos que no basta, porque afortunadamente ahora mismo la vida en el campo es mucho más cómoda, es mucho menos exigente en mano de obra y por lo tanto necesitamos completar ese apoyo por la agricultura y la ganadería con turismo, con autoempleo, con políticas que fijen a los jóvenes y a las mujeres al medio rural y sobre todo y de una manera muy especial la banda ancha. Es esencial que las comunicaciones, no solo terrestres, sino también a través de Internet, sean eficaces. Muy bien. Pablo. Bien, iba a decir eso exactamente, ¿no? Que hay un plan para llevar banda ancha al mundo rural de Guadalajara, que es el mundo rural que menos tiene, que se ha aprobado este año. Se pudo aprobar 4 años antes, pero se ha aprobado este año, es bueno que se sepa. Es verdad que se han cerrado las oficinas comarcales agrarias, las ha cerrado el PP, se están reabriendo muchas. En el caso de Atienza, en el encuentro entre Sigüenza y la Sierra Norte, es evidente que se ha perdido población y es una pena porque Atienza es un lugar espectacular.
debe haber recuperación a través del empleo público, con GEACAM, con inversiones en fomento, también con la recuperación de las urgencias y de las escuelas rurales donde se han perdido. Un apoyo a los autónomos. Ser autónomo allí tiene que significar apoyo del Estado y apoyo de la comunidad autónoma con incentivos concretos. Apoyo a la promoción turística. En el caso de Atienza estamos hablando de los mejores patrimonios que tenemos en la provincia, espectacular, y luego por supuesto también fomentando la agricultura y la ganadería, no haciendo como lo que nos ha pasado recientemente en Cogolludo, donde por culpa del PP y en este caso el apoyo de Podemos hemos perdido la posibilidad de hacer en los regadíos de Cogolludo. Pero qué cara. Muchas gracias. Bien, pues bueno, me alegra, coincido con los compañeros en el diagnóstico. Es verdad que nuestros pueblos se van despoblando porque los jóvenes no tienen oportunidades. Si no hay una oportunidad laboral, pues se van de su pueblo, y además por eso es por lo que se ha ido llenando el corredor de Linares, ¿no? La cercanía a Madrid está desangrando un poco Guadalajara. También coincido en muchas de las medidas. Las telecomunicaciones es evidente que es necesario. Tenemos pueblos en los que no hay ni siquiera cobertura de móvil. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo de inversión desde el Estado para que llegue Internet a todos los pueblos, pero no por capricho, sino porque muchas veces se puede trabajar de los pueblos por Internet. En el momento si no hay Internet, ya hay un millón de oportunidades que se pierden para los jóvenes. Y otra de las oportunidades laborales que puede haber en los pueblos es efectivamente la agricultura y la ganadería. Para implementar esta agricultura y la ganadería, esas ayudas, más que al emprendimiento, quitarle esas trabas a los emprendedores, también fomentar ese relevo generacional, porque ahora mismo, como los jóvenes no ven que sea rentable el mundo agrícola, se van y no hay un relevo generacional. Para que haya ese relevo generacional tenemos que invertir también en innovación, para dotar a nuestros productos de un valor añadido, para no tener que competir con precios con Marruecos o con sueldos con otros países que tienen unos costes mucho más bajos que los nuestros. Hay que echar imaginación, hay que colaborar con las universidades, hay que tener innovación y investigación y desarrollo para poder llevarlo también al mundo agrícola, que hay muchísimo que hacer. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué le proponen a un trabajador que gana 400 euros al mes trabajando más de 40 horas a la semana y que en el mejor de los casos recibe otros 400 euros al mes en negro? Pues si te parece, Orlena, aunque has acabado, vamos en el sentido de las agujas del reloj y vuelves a... Bueno, 40 horas a la semana por 400 euros es esclavitud total y absoluta. Yo no sé si eso de verdad se puede sostener. Precisamente para que aflore esos trabajos que se hacen en negro, que realmente suelen ser luego las chapuzas que se hacen para complementar los sueldos bajos, o que esto ya digo que me parece increíble, 40 horas semanales, 400 euros. Más 400 más 400 en negro. Ah, del mismo trabajo, es que lo había entendido aparte. Bueno, pues para eso, sobre todo en este caso, tendríamos que implementar las inspecciones laborales. Para eso están las inspecciones de trabajo. Y tendríamos que invertir, igual que en Hacienda, en inspectores, también en inspectores de trabajo, porque eso no se puede sostener, evidentemente. No debe haber 400 sueldos legales, es decir, que se ponga en nómina 400 euros por unas 40 horas. Eso no es legal, por lo tanto, eso directamente lo que hace es saltarse una norma, y como eso no está previsto en nuestro sistema, directamente no se puede contemplar. Pero es verdad que hay sueldos bajos que con el complemento salarial que he explicado antes se harían un poquito más accesible, harían el trabajo más accesible a las personas que, sobre todo por entrar y salir del mercado laboral y por trabajos breves, se están viendo abocados a estas situaciones. Pues yo la verdad que creo que es una situación lamentablemente mucho más extendida de lo que consideramos en el propio corredor de Linares. Antes Silvia mencionaba pues, la virtuosa Yastel como empresa modélica, y cuando hablas con los trabajadores de Yastel tenemos una situación absolutamente escandalosa en esta dirección. Bueno, estamos hablando de cosas muy concretas, estamos hablando de cómo se organiza el trabajo y cómo es el control de los coordinadores exige una sobreexplotación cuando están en el trabajo, y después digamos, la situación de precariedad es la que permite pagar estos negros. Evidentemente tiene que ver con aumentar las inspecciones, pero también tiene que ver con lo que por lo que no pudimos firmar el pacto de PSOE con Ciudadanos, ¿no? Es decir, creemos que esto requiere derogar las reformas laborales que hicieron el Partido Popular, primero el Partido Socialista y después el Partido Popular, y hay que recuperar una legislación laboral que realmente recupera figuras como el despido improcedente o nulo, y restituir la capacidad de negociación de los trabajadores.
Bueno, yo lo primero que le diría es que denuncie, porque eso es una situación claramente ilegal y que además no se puede consentir. Y además en Guadalajara, en España, tenemos una magnífica inspección de trabajo. Algún inspector de trabajo está por aquí sentado y sé que hacen un buen trabajo, que hacen un magnífico trabajo evitando precisamente ese tipo de abusos que son intolerables. Por lo tanto, yo lo que creo es que debería denunciar, pero también me pongo en el lugar y en el papel de esa persona que está desesperada y que necesita a lo mejor ese dinero que le están pagando de una manera tan injusta. Bueno, pues yo también lo que creo es que lo que debemos es seguir avanzando precisamente en dotar de recursos para que esas denuncias además vengan acompañadas de garantías. Yo no tengo ninguna duda de que nuestro sistema es un buen sistema, que puede ser mejorado, que debe ser mejorado, pero desde luego que hoy en día cuenta con esas garantías. No es que lo testimonie yo, es que aquí hay personas en otra sala que lo pueden hacer incluso con mayor autoridad. Muy bien, muchas gracias. ¿Pablo? Bueno, comparto que lo ideal sería que tuviese la capacidad de poder denunciarlo. Ojalá fuese así y ojalá no estuviese en una situación de tal vulnerabilidad que le fuese imposible, porque esta es la situación dramática de desesperación que tienen muchos españoles por la devaluación salarial que se ha producido en los últimos años y por la pérdida de derechos, en definitiva. ¿Qué queremos hacer? Derogar la reforma laboral, que es el marco, el frontispicio que permite, en definitiva, este tipo de injusticias, reforzar el papel de los sindicatos, reforzar la representación sindical, que actúan también de contrapoder para evitar que se produzcan este tipo de situaciones injustas, aumentar la inspección laboral. Evidentemente tenemos medidas concretas, subir el salario mínimo, etcétera, etcétera, pero claro, estamos hablando de una situación que es dramática. Yo creo que este ejemplo de esta persona que nos ha puesto esta pregunta es por la que deberíamos dejarnos la piel. Este es el modelo, precisamente, por el que nos metemos en política para cambiar las cosas, para que no haya estas injusticias y estas inmoralidades. La siguiente pregunta la han seleccionado por un motivo evidente mis compañeros, es quieren saber la opinión sobre la existencia de medios de comunicación privados, libres e independientes de los gobiernos. Saber si todos los candidatos están a favor o en contra de la prensa libre. Pues Pablo, por ejemplo. Bueno, no solamente es que esté a favor de la prensa libre, sino que yo he sido víctima durante estos 4 años de un linchamiento mediático sistemático, como muchos de ustedes saben. Es decir, todos los días en Televisión Castilla-La Mancha, en Guadanews o en Popular Televisión, se me insultaba, se me perseguía, se me calumniaba a mí, al presidente, al que yo soy presidente de la región. Claro que queremos prensa libre, empezando porque la prensa pública sea libre y decente, no como es Radio Televisión Española. La verdad es que sí que se puede mejorar y se puede avanzar, pero yo creo que en general los medios de comunicación privados ejercen perfectamente su derecho a la información y su derecho a la opinión, y no tengo nada que decir a este respecto. A todos desearíamos que hablasen mejor de uno, pero el problema se produce cuando desde los poderes públicos se interviene, se mete dinero con el objetivo de linchar al adversario. Y esto es lo que ha pasado en esta provincia y en esta región en estos últimos años, en un capítulo desconocido en la democracia española de los últimos 40 años. Ha pasado aquí en Guadalajara y ha pasado porque el Partido Popular y porque Cospedal han querido. Pues Ciudadanos no solamente estamos de acuerdo con el concepto y con el hecho de la prensa libre, es que si no es libre, no es prensa directamente. Ese cuarto poder, ese contrapoder que tiene la prensa generando opinión, en el momento en que no es libre, depende de algún partido político o de algún gobierno, ya pierde su valor fundamental, que es el de informar objetivamente. Es verdad que cada medio puede tener su línea editorial y eso es perfectamente comprensible, pero es verdad que no deben depender económicamente de concesiones, de subvenciones de gobiernos, porque entonces nos pasa como por ejemplo pasa en Cataluña, que hacen editoriales conjuntos, por ejemplo, que es una de las cosas más llamativas que ha pasado en la prensa en España en los últimos años. Y de esto nada, muy poco más que añadir, porque evidentemente si no son libres no son periodistas. Sin lugar a duda, la prensa libre es basamento fundamental de la democracia. En ese sentido, yo creo que en este país no tienen ningún problema los medios de comunicación. En ese sentido, yo creo que son absolutamente libres para proponer agendas e impulsar incluso
yo creo que planteamientos políticos y candidatos. Yo creo que aquí lo que tenemos en todo caso es una gran participación del mundo de los medios de comunicación, que nos procede de todo el último desarrollo tecnológico. No nos podemos olvidar desde el año 97 con la guerra, aquella famosa guerra del fútbol, y no sé si recordamos aquella terrible guerra de las plataformas digitales de que hicieron comprar a la población una plataforma de Canal Plus, otra de vía digital, y después terminan fusionándose sin ningún problema. A donde voy es que tenemos, sin lugar a duda, la necesidad de regular de manera, digamos, razonable lo que existe en toda Europa, con unos consejos audiovisuales que permiten que la prensa privada y los nuevos desarrollos de medios de comunicación social también requieren un apoyo público y que pueden convivir perfectamente. Yo voy a ser muy breve. En el Partido Popular creemos la prensa libre y nos gusta la prensa libre, sin peros. No, es que a mí me tratan muy mal, bueno, sin peros. Nos gusta la prensa libre siempre. Y no calificamos a la prensa cuando no nos trata como queremos con ninguna etiqueta. Y nos gusta la prensa libre sin denuncias de editoriales anónimos o sin cierre de periódicos a la venezolana. Nos gusta la prensa libre de verdad, aunque no nos guste a veces lo que digan, nos gusta. Muchas gracias. La siguiente es una pregunta. En los últimos 20 años han sido asesinadas más de 1000 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué propuestas tienen para acabar con este tipo de terrorismo machista? Por ejemplo. Bueno, pues la verdad es que es un drama terrible y es algo que como penalista conozco de cerca, desgraciadamente, porque en el ejercicio de mi investigación y mi estudio he tenido la oportunidad de ver lo que la ley puede hacer y lo que la ley realmente da de sí. Yo creo que se ha hecho una cosa importante en estos últimos años y además ha sido fruto del trabajo de muchas personas, que ha sido poner el problema de la violencia machista en el punto de mira. Se ha sacado a la luz un problema que existía y que no se conocía suficientemente, pero también sabemos que existen limitaciones porque la violencia doméstica se produce en un ámbito de intimidad como la violencia familiar, que está ahora repuntando en toda su dimensión dramática también, y que por lo tanto tenemos que conseguir romper esas barreras para llegar a las mujeres que la sufren. Además del Código Penal, además de las normas que reprimen esas conductas, los planes concretos que ha hecho el Gobierno de España en esta legislatura yo creo que han sido un enorme paso para luchar contra esa violencia machista, y también la dotación de medios y de formación a la policía, a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde luego la transversalidad de que no se puede tratar desigualmente a las personas por razón de su género, que se ha implementado, que se ha impregnado en toda la ley educativa, la LOMCE. Bueno, yo creo que claramente la cuestión del terrorismo machista exige una intervención pública estratégica y decidida. En ese sentido, hay que dar a las mujeres una oportunidad para empezar de nuevo. Yo creo que en este momento vemos que tienes que denunciar, tienes que conseguir una condena en los juzgados para poder obtener una vivienda. Yo creo que la garantía habitacional inmediata es fundamental para que la persona agredida pueda recomponer su situación personal y plantearse pues, un nuevo proyecto de vida. En este sentido creo que hay un enfoque dentro de la ley de víctimas que yo creo que requiere una mayor digamos, decisión por parte del poder público para quitar ese tono victimizador y paternalista para, desde un apoyo financiero razonable, dar esta situación digamos, de segunda oportunidad para replantearse recomponer una vida personal destrozada. Es evidente que en los últimos años hemos tenido muy en cuenta este problema. Esto es algo común a toda la sociedad y por lo tanto se han tomado muchas medidas. Habría que ver, primero evaluarlas, a ver en qué medida han sido eficientes, si realmente estamos consiguiendo paliar el problema o no. Luego, yo creo que se debería atacar desde 3 frentes. Y empiezo por el último, que cuando ya no tiene más remedio, que son las penas, ¿no? Además a nosotros nos ha acusado de cosas muy raras y nosotros estamos a favor de que evidentemente al ser un agravante, la violencia machista tiene que tener un agravante una vez que ya se ha
se ha consumado el hecho, ¿no? El hecho violento, pero queremos poner el énfasis en los dos pasos previos. El primero sería la protección de esas mujeres, y para ello estoy de acuerdo con que hay que dotar de medios y de formación a las personas que tienen el primer contacto con esas mujeres, que son la policía, los servicios sociales, y dotar de medios a los jueces para que puedan poner esas medidas de protección, pero primordial la prevención, y esa prevención solo se hace a través de una sensibilización de la sociedad y a través de la educación, porque estamos perdiendo mucho a los jóvenes en esto, porque se están dando casos de violencia de género entre los jóvenes en los institutos, y hay que incidir en esa parte de la prevención para poder atacar el problema en la raíz. Bueno, el asunto es muy grave. Hay que remontarse a la Ley de Igualdad y a la Ley contra la Violencia de Género, que por cierto tiene un precedente. Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que hizo una ley para perseguir a los maltratadores, ¿no? Esta es la realidad. Y en España se hizo una ley pionera que, por cierto, ha sido copiada en muchos países de Europa. Se han aumentado los juzgados, se han puesto juzgados especializados, se han dotado de más medios y de más presupuesto, aunque en los últimos años la cosa ha seguido siendo pues, muy negativa. Medidas de promoción, de sensibilización, recuperación de asignaturas como educación para la ciudadanía, donde aborden la cuestión de género y eduquen, porque tenemos un problema en los segmentos más jóvenes de la población, un trabajo en materia de seguridad ciudadana. Tengo que reconocer que el trabajo que hace la Guardia Civil y la Policía es fabuloso, pero hay que seguir reforzándolo siempre. Trabajar por corregir la desigualdad. La violencia tiene su base en la desigualdad que hay, y una concesión casi personal a través de una iniciativa de la concejala de Igualdad de Azoqueca, siendo yo alcalde, pusimos en Azoqueca el segundo centro de atención psicológica a menores que viven en ambientes de violencia de género, y es un asunto que no se aborda desde los medios de comunicación y es gravísimo. Solamente hay dos en España, uno en Madrid y otro en Azuqueca, y yo creo que deberíamos intentar extenderlo, porque los niños que viven en esos entornos padecen una situación dramática. Muchas gracias. Vamos, no sé cuánto, hay muchísimas preguntas, trato de leerlas. Por ejemplo, de las varias que he visto, el sector agrícola, ¿se facilitará toda la burocracia que hoy existe en el sector agrícola para facilitarles? Esa es una. Otra que me ha gustado, de todas las seleccionadas, ¿por qué ningún partido se moja con el trasvase Tajo Segura? Ya habéis hablado, pero bueno, yo os voy leyendo varias y contestáis. Durante el debate se han hablado de gasto, pero los ingresos, ¿de dónde vendrán? En ningún momento se han realizado propuestas de crecimiento, consolidación para empresas y pymes, las verdaderas creadoras de empleo y riqueza. Pues no sé, de las varias que he planteado, Orlena, empezamos por ti. Pues una muy breve. Además, es verdad que en los autónomos de todos los sectores, es verdad en los agrarios también, está ese agobio que le entra a todo el mundo cuando va a una ventanilla única y quiere hacer un trámite para poner en marcha su empresa o para llevar a cabo una explotación, y le empiezan a mandar a marear de arriba a abajo, y al final es un desgaste. Nadie tira la toalla por ello, pero realmente es un desgaste en tiempo y en dinero. Nosotros tenemos una propuesta muy novedosa y maravillosa para esto, que es que ninguna administración le pueda pedir un dato o un documento a ningún ciudadano que otra administración tenga. Es muy novedoso, es increíble, no sabemos cómo, no se nos había ocurrido antes, pero creemos que eso puede facilitarnos a todos muchísimo la vida y hacer que engrasar un poco la administración. Pablo, vamos ahora al revés. Bueno, sobre los trasvases, yo no sé qué van a hacer los demás, pues no me ha quedado claro. Yo sí sé lo que voy a hacer yo, que es votar en contra de los trasvases, los demás que lo digan. Reducción de trámites, pues por supuesto. Apoyo a los agricultores y ganaderos que viven en el ámbito rural, qué duda cabe. Estamos hablando al final de la poca población que vive en nuestros pueblos, en comarcas como la Sierra Norte de Guadalajara, la ganadería, en comarcas como el Señorío de Molina y también en la Alcarria. Queda muy poca población y tenemos que hacer todo lo posible por ayudarles a que puedan vivir en sus pueblos si lo desean, para fijar población, inversión pública, incentivos fiscales. Si es que no se pueden hacer otras cosas. Es evidente que estamos hablando mucho de cuestiones que tienen gasto social.
¿De dónde va a salir esto? Pues de dos situaciones. Una, hay que ver cómo conseguimos nuevos ingresos. Si los trabajadores de este país, en lugar de cobrar 600, 700, 800 euros, tienen salarios razonables, el Estado también ingresa más. Es decir, colapsar la economía con el austericidio no nos ha conducido a que los ingresos del Estado sean más, sino menos. Eso por una parte, y luego por una mejor redistribución de un sistema administrativo compuesto como es el español. No puede haber dos administraciones haciendo el mismo trabajo. Tenemos que reorganizarnos y, evidentemente, también priorizar el gasto en aquellas cuestiones que sean principales, como es la educación, la sanidad y el bienestar social. Silvia. Hombre, pues yo me alegro mucho que le guste a los partidos que se sientan en la mesa lo que ha estado haciendo el Partido Popular durante estos 4 años, que es precisamente racionalizar el sector público. Ahí está Cora, con los resultados que se acaban de presentar del primer trimestre de 2016, que son espectaculares. Hemos alcanzado el 85% de los objetivos que se había planteado cuando se realizó esa apuesta importante por esa racionalización. Pero además el Partido Popular tiene otra propuesta concreta, que no es otra nada más que vamos a recaudar más dinero haciendo que haya más personas trabajando, para lo cual no debemos subir los impuestos, sino bajarlos, para generar la confianza, para generar la competitividad, para que además las personas tengan más dinero en su bolsillo y se puedan gastar más dinero, y eso a su vez cree actividad económica. Nosotros ahora, en este momento, estamos en condiciones de hacerlo. Ya en el año 2015 también, ahora mismo, ya estamos los que hacemos la declaración de la renta beneficiándonos de esas bajadas. Pero de manera inmediata, para enero de 2017, nos comprometemos a rebajar 2 puntos el IRPF, nos comprometemos. El medio rural. Es esencial que a las personas que se asientan, que apuestan por mantener el medio rural, se les den facilidades, pero no digamos cosas que ya están. Es que la administración pública ya tiene precisamente esas propuestas que nos han dicho. Ariel. Bueno, yo exactamente frente a la propuesta que en cada campaña electoral saca el PP de bajar los impuestos, yo creo que hace falta reivindicar exactamente lo contrario. A la pregunta sobre los ingresos, yo creo que una política socialdemócrata coherente tiene que recuperar la capacidad fiscal, la lucha contra el fraude, clarísimamente ahí incorporando nuevas herramientas y personal en la Inspección de Hacienda se puede recaudar hasta 12.000 millones de euros anuales. Con la reforma fiscal de los tramos superiores de la declaración de la renta, de la gente que gana por encima de los 60.000 euros, que hoy pagan el 45%, se puede segmentar hasta los que ganan por encima de los 300.000, hasta el 55%. De ahí podemos conseguir otros 10.000 millones de euros. También con los impuestos de sociedades también se puede recaudar más. Y en ese sentido, ahí generaremos el círculo virtuoso donde el crecimiento económico también nos daría, digamos, en términos de tributación, más dinero, y también incidir en los plazos del pago de la deuda, que con ese artículo 135 con Europa nos hemos atado de manos frente a situaciones que deberíamos enfrentar con mayor libertad, como hacen otros países europeos. Un último turno antes de plantear una de las preguntas que tiene Nueva Alcarria, y luego ya, si os parece, cerramos, por no hacerlo demasiado. Hay un montón que se van a quedar, lo siento, intentaremos planteárselas cuando los tengamos en la redacción, sentados uno a uno. Hay varias que nos preguntan por el tema de la dependencia. Me gustaría conocer las propuestas sobre la ley de dependencia. Aquí también hablan políticas varias a aplicar sobre refugiados e inmigrantes, políticas mínimas y rentas básicas, lucha contra la pobreza para apoyar a familias y a la infancia. Pues Ariel, me parece que contigo así hemos hecho todas las combinaciones posibles. Voy haciendo circulitos. Bueno, pues yo insistir un poco en esta, digamos, cambio de ciclo intelectual, ¿no? Después de haber estado los últimos 30 años detrás de este neoliberalismo que nos planteaba que la felicidad la íbamos a conseguir a través de ser más competitivos en el mercado, estamos viendo que lamentablemente esto requiere una regulación mucho más cuidadosa. Desde este punto de vista, insisto en estas medidas de ingreso para lanzar esas rentas de inserción y contemplar cómo todo ese gasto público en bienestar social
también, como bien demuestran los países escandinavos, también son generadores de actividad económica y pago de impuestos, y que eso es absolutamente fundamental plantearlo en los próximos años. En relación a, digamos, yo creo que la dependencia, tenemos ahí una cuestión clave en relación al apoyo en la discapacidad y mayores, que en el tema, que en el plano de los nuevos empleos que se pueden generar en el mundo real son muy amplios. Bueno, pues con respecto a la dependencia, que es un tema que me interesa mucho, puesto he sido durante esta legislatura, he sido la portavoz de servicios sociales y de discapacidad, por lo tanto he tenido varias reuniones con entidades del tercer sector. Aquí además hay una compañera con la que una vez estuvimos en una mesa de negociación, y entonces hemos recogido en el programa varias cosas, pero hay tres que creo que son fundamentales con el tema de la dependencia. Una es que es dotar de un sistema de financiación a esa ley, puesto que cuando se hizo, que es una ley muy bonita, pero no está previsto de dónde sale el dinero. Pues hay que poner a todas las comunidades de acuerdo y al Estado a ver quién paga qué proporción y de dónde sale ese dinero. Y otras dos medidas muy importantes, que es la homogeneización en el territorio. Una, la homogeneización de las prestaciones, porque no es normal que con el mismo grado de discapacidad haya prestaciones muy diferentes, pero además de poder vivir con ello y de no poder vivir con ello de una comunidad a otra, y una homogeneización en los criterios a la hora de dar de conceder esos grados de discapacidad o de dependencia, que en este caso tampoco se están cumpliendo. Silvia. Bueno, en la dependencia, como en tantas otras cosas, hay que hacer una política seria y sostenible, y además a ser posible con el acuerdo de todos, porque la dependencia afecta a la política estatal, pero muy principalmente a la política de las comunidades autónomas. Lo primero que hay que hacer es decir la verdad, presupuestar lo necesario y lograr un gran acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema de la dependencia, que las comunidades autónomas tengan los recursos suficientes para hacer frente a ese sistema de la dependencia, pero que además luego le hagan frente, no que dediquen ese dinero a otras cosas como se venía haciendo. El Tribunal de Cuentas en el año 2011 venía denunciando un montón de irregularidades, un montón de situaciones, bueno, pues de muchísimas deficiencias. Podríamos sacar ahora mismo los titulares de los periódicos de junio de 2011, por ejemplo, y hablaban sistemáticamente de la crisis, de la quiebra del sistema de la dependencia. Hay que hacer las cosas bien y nosotros desde ese punto de vista tendemos la mano, como lo tendemos en política migratoria. Estamos asistiendo a unos momentos dramáticos en el que personas como nosotros están pasándolo muy mal, y por eso yo creo que debemos, desde la seriedad, sin demagogia, con sentido común, unirnos, llevar, como llevó el presidente del Gobierno, el mandato a la Unión Europea, el mandato de todos, para luchar de manera eficaz, para intentar garantizar que esas personas, primero, no tengan que salir de sus territorios, que salgan en las mejores condiciones, y desde luego que no se les haga el caldo gordo a las mafias que se dedican a explotar a seres humanos. Pablo. Bueno, efectivamente la ley de la dependencia es un sistema compuesto que depende por una parte del Estado, que tiene una legislación, la financiación estatal y de las comunidades autónomas. Mientras aquí se producían recortes brutales, en comunidades vecinas, en Andalucía, se aumentaba el presupuesto. Es decir, que hay diversas maneras de optar. Andalucía tiene una situación económica delicada, pero se aumentó el presupuesto para la ayuda de la dependencia. La ayuda de la dependencia a futuro lo que requiere, evidentemente, es financiación. ¿Por qué? Porque es un derecho que hay que blindar, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la educación. Es un derecho de las personas compatriotas que lo necesitan, y a los que no les podemos dejar tirados, como tampoco podemos dejar tirados, y a mí me avergüenza profundamente la actitud que ha tenido la Unión Europea en materia de refugiados. Un país como España, que ha reducido de manera brutal el presupuesto en cooperación al desarrollo, una Europa que no tiene memoria de dónde viene y de los problemas que ha tenido y que ha requerido de la solidaridad de los demás, no puede tener esta actitud con las pobres personas que están muriendo en guerras o intentando buscarse un futuro. Me parece vergonzoso. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una cosita, como no nos va a dar tiempo, os voy a leer algunas para que conozcáis lo que la gente quería saber, que no va a ser posible. Muchas de ellas inciden en el tema del desarrollo rural. Aquí hay quien pregunta por la zona de Molina, desarrollo rural, poblaciones de menos de 500 habitantes. Ese es un tema que preocupa bastante, revitalización de la zona rural. Fondo de cohesión sanitaria, también lo plantean por varios sitios. La lámina estable del trasvase y el trasvase en sí, también lo hay. Despoblamiento rural, industrialización de Henares. Yo creo que hemos tocado más o menos todo por encima, con lo cual os voy a plantear la pregunta que desde Nueva Alcarria os queríamos hacer.
En Guadalajara, evidentemente, tiene muchas poblaciones pequeñas. Se ha planteado en varias ocasiones qué pasa con esos pequeños ayuntamientos y qué pasa con la Diputación de Guadalajara. Entonces, pues si el cierre lo va a hacer Silvia después, pues entonces, si te parece, Silvia. Muy bien. Bueno, pues el Partido Popular apuesta por las diputaciones provinciales, con lo cual pues a Guadalajara nos viene muy bien. Hay otros partidos a los que no les viene bien la postura de su partido, pero a nosotros nos viene estupendamente. ¿Por qué nos viene estupendamente? Porque somos de Guadalajara, conocemos Guadalajara, sabemos que Guadalajara, más allá de los datos que se pueden extraer de una nota que te preparen, son más de 288 municipios y concretamente menores de 5.000 habitantes son 280 más 25 EATIMES. Todas esas entidades menores al municipio y todos esos 280 municipios dependen fundamentalmente de la Diputación Provincial. Hemos dicho, ¿se ha recuperado empleo en Guadalajara? Sí, gracias a los planes de empleo de la Diputación de Guadalajara, al Dipoemplea, a la formación que está haciendo, que está llevando al mundo rural la posibilidad de que esas personas tengan una formación adicional. Las subvenciones que la Diputación de Guadalajara está dando a los pequeños comerciantes para que mantengan ese asentamiento en el territorio, para que puedan dar servicios. Es que es tan importante en un pueblo pequeño poder comprar el pan todos los días. Ese tipo de cosas que hacen las diputaciones provinciales, la cuadrilla que va a arreglarte el camino, o el ingeniero que te mira a ver cuál es el sistema para la luz más eficiente. Eso lo hacen las diputaciones provinciales. Yo comprendo que los que no han pisado campo en su vida, pues les parezca que se puede ahorrar en diputaciones, pero desde luego el Partido Popular en esa no nos van a encontrar. Es la última, voy a ser un poco más permisivo porque ya es la última para todos. En la de cierre sí os rogaría, porque ya no hay tiempo para corregir, que seáis estrictos, por favor, en los 2 minutos. Ariel. Bueno, pues yo creo que, al contrario de lo que han planteado Partido Popular y Ciudadanos, creo que hay que apostar por los municipios pequeños. Este es un tema realmente que venimos arrastrando desde los inicios de la transición. La financiación municipal es un problema que lamentablemente no hemos intentado acercarnos a los 3 tercios virtuosos que en principio son horizonte en buena parte de Europa y más bien al contrario, es decir, no hay que eliminar pequeños ayuntamientos, hay que potenciar todos los instrumentos de las entidades menores locales para potenciar una nueva comarcalización que integre de manera mucho más activa pues servicios que, bueno, yo creo que lamentablemente el propio fenómeno de despoblación y el propio descontento que hay en la población rural demuestra el trabajo limitado de unas diputaciones que hasta ahora, lamentablemente, por ser poco controladas, por no ser elegidas directamente por la ciudadanía, han mantenido comportamientos muy poco decorosos en algunos casos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, digamos, evidentemente este es un programa de reforma amplio que tiene que desarrollarse en el medio plazo, pero que claramente tiene que potenciar por apoyar al pequeño municipio frente a la lógica de hoy, que es de ayuda graciada, de que me conceden desde arriba. Evidentemente, si tuviésemos una mayor capacidad política en el municipio pequeño, estaríamos en otra situación. Muchas gracias. Bien, pues ahora mismo en nuestra provincia, que tenemos menos de 200.000 habitantes, tenemos 5 niveles de administración. Tenemos a la Junta, tenemos las delegaciones de la Junta, tenemos las diputaciones, las mancomunidades y los ayuntamientos. Solo en las diputaciones, de cada 10 euros que entran, 6 son para el sostenimiento de la diputación, 2 para los pueblos de más de 2.000 habitantes y otros 2 euros para los de menos de 2.000 habitantes. En fin, además de esta forma de gastar dinero solamente en la parte de administración, que no está llegando a los servicios ni está llegando a los municipios donde realmente lo necesitan los ciudadanos, no sabemos exactamente cuáles son las competencias de una diputación. Hay diputaciones que hacen unas cosas y otras que hacen otras. De Guadalajara, sinceramente es un misterio. De una legislatura a otra sabemos quién figura, sabemos de su protocolo, pero no sabemos exactamente de qué se encargan. Y para contestar a la compañera Balmaña, algunos hemos pisado mucho el campo. Mi familia es de Cantabria, una Cantabria donde hay infinidad de pueblos en los que hay 4 o 5 habitantes, y en Cantabria, que funciona muy bien, no hay diputaciones. Bueno, el debate es un debate que se plantea normalmente sobre cimientos equivocados. La cuestión no es
diputaciones sí o no, porque hay comunidades autónomas que no tienen diputaciones, La Rioja, Madrid, Murcia, o si tiene que ser elección directa o elección indirecta. La cuestión es qué competencias tienen los pueblos. Y en esta legislatura lo que ha sucedido es que el Partido Popular se ha dedicado a cercenar los derechos que tienen los municipios para hacer políticas. Y le han dicho a sus alcaldes: ustedes son alcaldes pandereta, ustedes solamente sirven para salir en la procesión y no tienen competencias para hacer nada. Esto es lo que ha pasado en esta legislatura. Han intentado cargarse a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo mandó Rajoy a Bruselas. Luego le echan la culpa a otros partidos, pero Rajoy mandó a Bruselas un intento por cargarse a los municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Qué defendemos nosotros? Defendemos a los municipios y lo vamos a defender siempre. Por cierto, 313, si sumamos a la SEATIN, más de 400 núcleos de población. Sí, más de 400. ¿Diputaciones sí o no? Pues depende. Mire, yo lo que voy a decir es que la diputación sea al menos imparcial. En Guadalajara, el municipio, el partido político que tiene más ayuntamientos, que gobierna más ayuntamientos, es el PSOE. Han hecho 14 dipuempleas, 0 en ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. En Brihuega, en Villanueva o en Cabanillas, que en la legislatura pasada hicieron dipuemplea, en esta legislatura, como gobierna el PSOE o gobierna ahora, no hay dipuemplea. Es decir, utilizan la diputación como su cortijo y me parece vergonzoso. Se está equivocando. Gracias. Está pensando en su etapa en la diputación. Damos paso al cierre. Espero que haya sido interesante. Por favor, os pido que en el cierre seamos absolutamente rigurosos porque ya no hay forma de compensarlo. Vamos a terminarlo tal cual lo hablamos con los 4 representantes de los partidos, 2 minutos por cada uno en orden inverso al resultado obtenido en las pasadas elecciones. Empieza Ariel, continúa Orlena, a continuación Pablo y cierra Silvia. ¿Sentido inverso? A los resultados. Vale. Pido yo el voto para Unidos Podemos en la medida en que estamos... Porque No estamos se puede. No puedes No pedir estamos en voto. campaña. No. Vale. Estamos en campaña. Retráctate. Vale, perdón. Pues entonces estamos sutilmente, estamos haciendo este minuto de oro. Creo que estamos hablando de una coyuntura decisiva, histórica, que nos obliga a elegir por un gobierno de cambio, progresista, que retome la senda del crecimiento económico y que se comprometa con una reforma institucional que este país necesita. Yo creo que este gobierno solo lo puede encabezar un partido político que no tenga las cargas y ataduras que tienen los viejos partidos, con determinados sectores económicos que lamentablemente pregonan el libre mercado, pero que nos han hecho vivir en las últimas décadas en un capitalismo de amiguetes. Yo creo que enfatizar sobre todo este compromiso de Podemos para acabar con la corrupción. Hay que prohibir las puertas giratorias, hay que avanzar en una coalición internacional para regular unos paraísos fiscales que amenazan el futuro de la democracia, y permitir el acceso público a la información pública inmediata. Toda la filosofía del Open Data que existe en el norte de Europa, estamos en condiciones sociales y tecnológicas de ponerlo en marcha de manera inmediata. Segunda cuestión es blindar los derechos sociales con este gasto del porcentaje del PIB vinculado como derecho fundamental en la Constitución, y al mismo tiempo el compromiso con el desarrollo del mundo rural amenazado por la despoblación. 5 segundos. Pues básicamente estamos. Elena. Bueno, pues Ciudadanos hace apenas 6 meses se presentaba ante todos los españoles con un proyecto en el que decíamos que éramos necesarios. Pues bien, vemos que ahora somos necesarios más que nunca. Somos necesarios para llegar a acuerdos, porque es evidente que si una cosa han dejado claro los españoles es que ya no va a haber otra vez mayorías absolutas. Y nosotros somos los únicos capaces de llegar a acuerdos, tanto a derecha como a izquierda, y sin acuerdos no habrá ningún gobierno. Somos necesarios para dar estabilidad y prosperidad, porque nosotros queremos un cambio sensato para modernizar España. Somos necesarios para poder implementar y llevar a cabo medidas de regeneración democrática, las que necesitamos en todo el país para tener el país que merecemos. Porque no hay que conformarse con lo que hay, no hay que conformarse con la inacción, la corrupción, pero tampoco hay que destrozarlo todo. Solo tenemos que cambiar lo que no está funcionando. Y eso es lo que quiere hacer Ciudadanos. No queremos ser un problema para los españoles, que es lo que dicen todas las encuestas. Ahora mismo el primer problema de los españoles es la política, y eso no debería ser así. Nosotros queremos ser útiles para los ciudadanos y queremos sobre todo poder ser una solución. Pablo.
Sí, el que quiera vivir en un país con más futuro y con más igualdad, el que necesite del conjunto de la solidaridad de los demás, del Estado, o lo pueda necesitar, es decir, aquel que no tenga un empleo o que lo pierda, que le puede pasar a cualquiera, aquel que necesite una beca, aquel que necesite ser tratado en un hospital público porque tiene una enfermedad, y sobre todo aquellos que quieran que sus representantes den la cara por ellos, ante todo por ellos, a esos es a los que yo me ofrezco a representar. Yo me siento orgulloso de mi provincia, me siento muy orgulloso de Guadalajara y creo que puede tener un futuro mejor. Pero nadie va a venir de fuera a arreglar los problemas de Guadalajara, nadie. Necesitamos elegir representantes que se sientan de aquí, que sientan los colores y que antepongan los intereses de la provincia de Guadalajara a los intereses partidarios. No tenemos por qué resignarnos a que nos traten de menos, ignorando nuestros problemas o acordándose de nosotros solamente para esquilmarnos, como ha sucedido con el agua o con el fracking. Guadalajara tiene mucho que ofrecer y hay que empezar ya. Hay que intentar superar a aquellos que no quieren que nada cambie, aquellos que se oponen a cualquier avance, a cualquier progreso, como es el Partido Popular, y también a los que quieren cambiarlo todo y nada les sirve, nada de lo que ha pasado, ni tan siquiera a la gente de aquí, como son otros partidos. Nosotros sí que tenemos las cosas claras y mi compromiso es muy firme. Primero Guadalajara y luego el PSOE, porque tenemos que defender a la gente de nuestra provincia. Aprovecho los últimos segundos para agradecerle a Nueva Alcarria esta iniciativa, a todos los asistentes el habernos acompañado y sobre todo a los contertulios el estar aquí, porque creo que de verdad debatir es un derecho que tienen los ciudadanos para poder contrastar las opiniones de todos los partidos políticos. Muchas gracias. Los españoles solemos confiar en el Partido Popular cuando las cosas van mal. En España en el año 2011 las cosas iban muy mal. Según datos de la EPA había 5,2 millones de personas en el paro. Ahora estamos en una situación mucho mejor. Hemos bajado por primera vez en muchísimos años de los 4 millones de parados. Pero sigue habiendo 3.800.000 personas que están buscando trabajo en España. Y hay entonces 3.800.000 razones para que nosotros, los hombres y las mujeres del Partido Popular, sigamos trabajando cada mañana. Porque el empleo es la mejor política social, es la que garantiza las pensiones, es la que nos hace libres, la que nos hace que no dependamos de la subvención, de lo que nos quieran dar los demás. Nosotros lo hacemos y lo ofrecemos a los ciudadanos desde la moderación, no desde la demagogia, no desde la radicalidad, no desde las políticas que dicen una cosa cuando les interesa y otra cuando no les interesa, que les gusta la libertad de prensa o no, según les vaya, que les gusta la democracia representativa o la democracia directa según sus propios intereses. Nosotros lo que queremos para todos los españoles y para todos los guadalajareños es prosperidad. Nosotros no queremos el despilfarro y la ruina para España, queremos esperanza. Yo tenía 15 años cuando se aprobó la Constitución española. Entonces, a mí lo que más me preocupaba era si me sentaba bien el uniforme de las adoratrices y pasear por las cruces. Ahora mismo conozco el poder de nuestra Constitución, el valor de la Constitución. Sé lo que ha logrado para España. Hemos tenido la etapa más próspera, más libre, más democrática de toda nuestra historia. Y por eso no queremos que haya personas que la pongan en peligro por frivolidad, por ocurrencias. Nosotros queremos profundizar en las libertades que precisamente la Constitución nos otorga. Y en la unidad de España, porque aunque a algunos les moleste, los hombres y las mujeres del Partido Popular queremos a España y creemos en España. Una España más solidaria, más unida, que nos haga más fuerte. Una España que recoge el testigo de nuestro pasado y nos enfrenta con toda la esperanza, con toda la ilusión hacia el futuro. Muchas gracias a todos. Simplemente deciros que me han informado hace un rato que hemos sido trending topic en las redes sociales a nivel nacional, con lo cual pues tan mal no habrá estado. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a los 4 representantes de los 4 partidos por venir y a todos vosotros por habernos acompañado. Que nos sigáis leyendo y a los medios de comunicación que también han estado aquí, que se harán eco de ello. Muchas gracias a todos.